En el Senado se lleva a cabo un proceso para elegir al nuevo zar o fiscal anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? ¿Cuál es el perfil? ¿Quién puede ocupar ese puesto? ¿Realmente qué se puede esperar de esta figura si lo que se pretende es que meta a los corruptos a la cárcel, estén donde estén? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre este proceso y regresamos aquí al foro para hablar con una de las senadoras de la comisión que lleva a cabo el análisis y dictaminación y con la perspectiva de investigadores y de expertos en la materia. La corrupción y la impunidad forman un núcleo duro del que surgen casi todos los males que afectan al país, como la inseguridad, la crisis de derechos humanos o hasta la falta de productividad y crecimiento de la economía mexicana. Es un problema antiguo, pero en el que poco se ha avanzado en los últimos 12 años, cuando llegó la Ley de Transparencia y el IFAI, con la promesa de ser por fin el antídoto contra el mal manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes. Como presidente electo, Peña Nieto ofreció crear una Comisión Nacional Anticorrupción, y ahora su plan anticrimen incluye en el decálogo el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute en el Congreso. Una pieza de ese modelo es la Fiscalía Anticorrupción. Esta semana el Senado inició el proceso para seleccionar al nuevo fiscal anticorrupción, que quisieran fuera un zar o un Elliot Ness contra este mal, aunque hay dudas de que pueda cumplir con esta función por la falta de autonomía y facultades legales. Posiciones. Número 1. Hay pocos mexicanos que quieran entrarle a una responsabilidad de esa magnitud, señaló el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Suárez. Para el puesto, agregó, se quiere un Elliot Ness que meta a la cárcel a los corruptos y a quienes colaboran con ellos desde el poder. Número 2. La organización Transparencia Internacional reveló los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 y México no ha logrado nada significativo. En materia de transparencia, nuestro país obtuvo una puntuación de 35 sobre 100, donde 100 equivale a una percepción de bajos niveles de corrupción, y se ubicó en la posición 103, junto a países como Bolivia, Moldavia y Nigeria. Número 3. Para Transparencia Mexicana, solo un cambio de tajo en la estrategia de corrupción permitiría que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década. Entre sus recomendaciones están: A. Asegurar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que articule el naciente Sistema Nacional de Transparencia, así como al de Fiscalización y Control. El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no solo federal. B. Además de una Fiscalía Anticorrupción, México necesita órganos internos y externos de control y fiscalización con independencia y un auténtico Tribunal Federal de Responsabilidades para los 3 órdenes de gobierno. En el Senado se está discutiendo el proceso para elegir al fiscal o zar anticorrupción dentro de un modelo más amplio de otras iniciativas que también se discuten, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Para hablar de este tema, le agradezco mucho que haya venido hoy al programa a la senadora Angélica de la Peña, del PRD. Angélica, como siempre. Buenas noches. Un gran placer. Pepe. Y está también con nosotros Óscar Arredondo Pico, él es de Fundar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a entrar un poco como te lo decía hace un momento, a ver qué es lo que están eligiendo, un zar o un fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre eso, Angélica? Bueno, la fiscalía que estamos procesando goza de autonomía. Es para que pudiera tener la connotación de un zar. Quizás deberíamos tomar consideración de lo que pasa en otros países, donde parte de los requisitos no son los que nosotros establecimos en la Constitución o en la ley, sino es una fiscalización escrupulosa de cómo vive, quiénes son sus familiares, qué tiene, qué no tiene, o sea, etcétera, el zar etcétera. Se mete hasta la cocina del objetivo que está Se meten hasta la cocina las autoridades para verificar que ese zar sea totalmente incorruptible. Okay. No tenga al revés. O sea, parte de los requisitos para ser considerado, ser nombrado zar, es exactamente la verificación de las autoridades, incluso judiciales, lo escudriñan totalmente para saber qué tiene, lo que tiene, a nombre de quién, su familia, etcétera, 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 relaciones, de tal manera de que no haya duda de que sea probo. No es tanto probo. las facultades o el grado de autonomía
para meterse a investigar gente, sino lo que le investigan a él. Lo que le investigan a él para que tenga probidad, para que tenga autoridad moral, autoridad política, ética, respecto de que va a asumir su responsabilidad con probidad. Esa diríamos que es la diferencia de lo que se ve en otros países cuando se le llama el SAR, ¿no? Antidrogas o anticorrupción o qué sé yo. Yo creo que hay un punto en el que todos podemos convenir, y es la corrupción y la impunidad es una matriz del que han salido y salen buena parte de los males de este país, desde tragedias hasta problemas económicos, etcétera. José Luis Vargas, ex fiscal de delitos electorales de la PGR, muchas gracias por llegar. Viene corriendo, le agradecemos que le haya echado ganas para estar aquí con nosotros. Y José Luis, ya comenzamos a platicar sobre la fiscalía. Ya la senadora hablaba un poco de cómo hay que las características entre un SAR y un fiscal, pero sí, la pregunta con la que me gustaría arrancar para seguir las manecillas del reloj ahora que se cambió es la tarea de atacar la corrupción y la impunidad es grande. ¿Tú crees que esta fiscalía cuenta con los recursos suficientes para entrarle en serio a fondo a uno de los grandes males nacionales? Mira, Pascal, creo que Pascal, Pepe, disculpe, estamos hay coincidencia. Una de las cuestiones fundamentales creo que es sí fue una reforma de gran calado a nivel constitucional en lo que toca el artículo 102 apartado de la Constitución, es decir, la creación de una Fiscalía General autónoma, compuesta de dos fiscalías fundamentales, además de las subprocuradurías que deberán existir, que es la de anticorrupción y la electoral. Ese me parece que es un paso fundamental. Ahora, básicamente creo que cuál es el siguiente propósito, pues es que verdaderamente los poderes públicos se crean esa independencia, y esa independencia porque es fundamental, porque es lo que podrá generar imparcialidad para el próximo fiscal anticorrupción. Creo yo que en un escenario político como el cual estamos viviendo, creo que es fundamental que los partidos políticos se lo tomen en serio, es decir, que verdaderamente existan un escrutinio de muy alta exhaustividad en torno a el tipo de perfil, a calidades de probidad, evidentemente, que me parecen fundamentales, a pues una cuestión de alguien que pues esté a prueba de fuego y que se le dé todo el peso de la ley, que lo tiene por mandato constitucional, pues para que verdaderamente se persiga cualquier tipo de crimen. Yo creo que aquí el dilema está si va a ser un fiscal que va a poder entrar a juzgar desde los casos, a investigar, y en su caso desde los casos más grandes y más importantes, como el que hoy estamos viendo de presuntos conflictos de intereses al más alto nivel, ¿no? Sí. Hasta pues la posible corrupción de compra de lápices a nivel de las instituciones, pero que no se le achique el tamaño desde una entrada, porque me parece que sería peligrosísimo, y creo que la sociedad algo que está solicitando a gritos y que es todo parte del malestar político es el nivel de corrupción asociado con el nivel de impunidad que existe en la esfera pública de las instituciones. Óscar, convendrías que tienen la suficiente autonomía como para poder entrarle, y entonces el asunto tiene que ver más con las capacidades y el perfil y digamos la iniciativa y la fuerza del elegido. No, me parece que el elegido, por más que tenga un perfil muy completo y sea la persona adecuada para ocupar este puesto, va a entrar dentro de la estructura de la PGR en este momento. Después la Fiscalía Nacional de la República sustituirá a la PGR y tendrá autonomía con relación al Poder Ejecutivo. Entonces ya la propia Fiscalía General de la Nación será autónoma y por lo tanto sus fiscalías especializadas también lo serán. Por el momento va a entrar un fiscal anticorrupción subordinado a Murillo Caram y subordinado por ende a Peña Nieto, también con un conflicto de interés en sus funciones,
en cuanto a fiscalizar hacia Bueno, arriba, hay ¿no? que decir que la última noticia que tengo por ahí es que ya en comisiones se aprobó la autonomía de el tránsito de la PGR a Fiscalía. Sí, Todavía esa es falta una muy por buena subir, noticia. todavía falta subir al Pleno, pero hasta donde entiendo en comisiones Sí, ya está. porque la Constitución habla de un plazo hasta 2018, entonces Sí, tendríamos noviembre de hasta que 2018. termine el sexenio de Peña Nieto con un fiscal anticorrupción, un fiscal especial anticorrupción prácticamente atado en manos, porque el problema que vemos con seriedad es esta subordinación jerárquica de quien imputa las sanciones penales en materia de corrupción, que sería la PGR y en este caso el fiscal. Han llegado a pedir dentro del proceso, casi incluso usaron esa palabra, una especie de Elliot Ness mexicano, creo que fue Gil Suarte el que habló de eso, diciendo que eso es lo que necesitábamos para poder en serio entrarle a este tema. Los casos, los candidatos que ustedes ya han revisado, ¿tienen ese perfil, tienen esa envergadura o no? Porque al mismo tiempo hay noticias ahí raras, Sí. Angélica, diciendo que pues mucha gente parece que no quiere entrarle a esa responsabilidad. Bueno, yo tomo un proceso como ejemplo, porque es ejemplar, la verdad, que es el que iniciamos y concluimos con la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Fue ejemplar. Si me preguntas, teníamos una docena, 10 personalidades Muy buenas, de alto muy nivel. buenas. Claro que depuramos de quienes se inscribieron, quien dejamos una parte, luego negociamos que entrara una parte que francamente no tenía mucho que hacer, pero finalmente teníamos materia. Ese fue el primer comentario que yo hago después del registro, de revisar el registro. Luego entramos a un proceso de FEPADE, de inscripción de quienes aspiran a estar en la FEPADE. Y luego entramos al proceso, ahí se inscriben 20 personas, 19 personas, y luego entramos al proceso de Fiscalía Anticorrupción con 33 personas. Ambos tienen una diferencia cualitativa respecto del primer proceso, porque las comisiones ahora, tanto para FEPADE como Anticorrupción, no tienen la misma característica que tuvo la Comisión de Derechos Humanos respecto de procesar por sí misma las currículas y sobre todo a partir del principio de idoneidad, experticia y especialidad, y entonces decidimos constituir una terna. Acá no, acá estos dos procesos tienen que ir a la Junta de Coordinación Política. Lo que nosotros decidimos es idoneidad y decimos, pues todos tienen idoneidad. Y mandan el perfil a la Junta de Coordinación Política y ahí los coordinadores. Los coordinadores lo que tienen que hacer es presentar una terna, en ambos casos, una terna al Pleno, para que el Pleno decida. La verdad, yo sí noto una diferencia cualitativa del primer proceso, que pongo como ejemplo, que la verdad sí lo es, por sus resultados, etcétera, respecto a estos dos, al grado de que sí hemos escuchado que a lo mejor se restituye el proceso en el caso de Fiscalía Anticorrupción, porque las organizaciones han hecho muchas críticas, y muchas críticas, además algunas fundadas porque mencionaban, la mayoría de quienes se inscribieron fueron o son funcionarios de PGR. Por esa característica que dice Oscar, efectivamente sí nos metieron un problema. La senadora de la Peña ponía a José Luis sobre la mesa los distintos dos procedimientos, uno para elegir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se hizo dentro de las comisiones, y esto, el fiscal, que después del análisis y dictaminación en la comisión, se mandan las propuestas a la Junta de Coordinación Política, y ahí los coordinadores deben de elegir una terna y enviarla para su votación en el Pleno. Y marcaba las diferencias, sobre todo los distintos resultados que pueden tener uno u otro camino. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos tiene una finalidad, pues porque se trata del ombudsman, tiene que ser una figura pública y escrutable. Me parece que es distinto en el caso de un fiscal, es decir, finalmente un fiscal es un representante del Ministerio Público, y creo que ahí es donde empieza un poquito la complicación del asunto. No perdamos de vista que por más autonomía que en la reforma que ya se habló tiene tanto la FEPADE como la Comisión Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, sigue siendo parte del Ministerio Público Federal, cuyo titular es el hoy Procurador General de la República y el día de mañana el Fiscal General. Creo de entrada que ahí hay una pequeña cosa que a mí no me gusta,
podría llamarse trampita, que es que le hayan dejado un transitorio para que se quede el mismo Procurador General de la República hasta el 2023. Desde mi punto de vista eso no es correcto, porque ¿por qué si a unos, si estás con toda esta idea de la independencia frente al Ejecutivo, por qué extiendes esa no independencia frente al actual titular? Que yo digamos, no tengo absolutamente nada en contra del señor Procurador, pero me parece que es importante decirlo, que tendrían que estar empatados los tiempos. ¿Con qué razón? Que finalmente sigue siendo el titular y siguen de cierta manera teniendo alguna dependencia práctica, es decir, será la misma institución para muchas cuestiones operativas con las cuales tendrá que lidiar tanto la Fiscalía Anticorrupción como la FEPADE. A ver, entonces, Oscar, si leo bien a José Luis, le preocupa menos, digamos, el peso político de los coordinadores a la hora de la decisión, y le preocupa mucho más que se quede Murillo, en este caso, y el peso, digamos, de las inercias institucionales, no es que se quede Murillo, aunque tengan la es el punto de inicio y el punto final de todos, es decir, para que verdaderamente uno se pueda creer la independencia en el cargo, es eso. Okay. Yo estoy de acuerdo que el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cuáles? El diablo está en los detalles o en los transitorios, si estamos hablando en asuntos legislativos. Y sí es preocupante que el procurador se convierta en fiscal general de la nación, porque esta figura tiene que ser una figura completamente independiente, pero no solo de esta administración, sino, o sea, cuando termine esta administración, también habrá responsabilidades administrativas y derivadas de corrupción dentro de esta administración, que tendrá que seguir viendo el fiscal en 2023. Emanado de esta administración. Así es, entonces también es difícil que Murillo Karam, con la cachucha de independencia, voltee a ver la administración de Peña Nieto y diga, bueno, ahora sí vamos a afincar responsabilidades por enriquecimiento ilícito, por conflicto de intereses o corrupción, o los delitos que se deriven, ¿no? O tal vez no se deriven delitos, porque ese es otro tema, porque no tenemos un marco jurídico, un marco, un sistema legal completamente elaborado, tiene bastantes huecos, bastante vacíos como para poder llevar a juicio al presidente por este asunto. Angélica, todas estas consideraciones que están sobre la mesa están impactando, digamos, en las discusiones internas de la Comisión Anticorrupción y en la búsqueda del perfil ideal, ¿y cómo? Sí, en la Comisión de Anticorrupción y en la Comisión de Justicia, porque ambas son las que lo están procesando en el caso de anticorrupción. Sí, yo creo que en primer lugar hay que tener muy claro que lo que estamos obligados como Senado de la República es que quienes lleguen y finalmente votemos de esa terna, la personalidad que decidamos sea una personalidad, aún con las características sui generis de esta reforma, que además dura por cierto, hasta el noviembre de 2018, no dura después. El fiscal general tendrá la atribución de decidir, en caso de FEPADE, pues mandar la terna al Senado para que el Senado decida, y en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, decidirla. Ya, en 2018. A partir de 2018. Cambiar, vaya. Okay. Sí, entonces es muy sui generis, porque además efectivamente no está esta reforma inscrita en el tema propiamente de anticorrupción, que fue un proceso distinto y que tiene un proceso también distinto para la constitución de una comisión anticorrupción o un sistema nacional de anticorrupción. Están las dos cosas en la Cámara de Diputados, por cierto, una minuta del Senado y una iniciativa que surge de la Cámara de Diputados. Entonces, que parece que tiene el consenso de PRI-PAN, y entonces la otra que les mandamos nosotros simplemente la van a archivar, y entonces seguramente van a decidirse por el Sistema Nacional de Anticorrupción, donde regresan otra vez la figura de la Secretaría de la Función Pública. Ojo, entonces sí tenemos un merequetengue extraño de procesos de la anticorrupción, el proceso electoral, político, y entonces, bueno, yo creo que de todas maneras lo que estamos obligados, volviendo a tu pregunta, es que la personalidad que decidamos tiene que ser, insisto, una personalidad proba para que haga su responsabilidad, cumpla con su responsabilidad como la ley lo establece. Yo creo que ese es el parámetro. Yo creo que hay que cuidar mucho los prejuicios. O sea, yo prejuzgo que ya hay corrupción o que va a haber corrupción. Yo digo que hay que tener cuidado con eso. Lo que hay que decir es,
esta personalidad tiene que aplicar este marco jurídico y entonces tenemos que garantizar que tenga todas las condiciones profesionales de expertise y especialidad para que, y por supuesto probidad, para garantizar la aplicación irrestricta de la ley. Y eso nos obliga, aunque dure hasta el 2018, a decidir una personalidad que tenga ese cometido, independientemente de la relación que pueda tener con el actual Procurador General de la República. Así es. ¿Cómo lo ves, José Luis? A ver, digamos, en efecto, queremos crear un sistema, digamos, pero que se va como articulando sobre la marcha. Mira, yo francamente creo que este desorden del que habla la senadora no me gusta, y no me gusta porque me parece que habla de poca seriedad de los poderes públicos, de cómo procesar los temas. Es decir, primero tendría que estar el paquete anticorrupción en todas sus modalidades para ver cómo va a ser la procuración de justicia en la materia, cómo va a ser la parte administrativa de la persecución de las faltas administrativas, para entonces poder partir a determinar cuáles son los perfiles ideales de pues como dice la senadora, de hombres de Estado que necesitas para que verdaderamente se crean su trabajo. Ese es un primer aspecto. El otro tema me parece que es que no es tan sencillo señalar que esa dependencia o no dependencia al Ejecutivo, lo que apuntaba un poco Óscar, pero me parece que hay un factor aquí que no tenemos que perder de vista, que es que no se caiga en el cuotismo político, porque si se cae en el cuotismo político, probablemente pues el PRI, para darle gusto al PAN, dice, bueno, pues tú nombra a la anticorrupción, pero nosotros nombramos al de la FEPADE, pero pues entonces se queda el Procurador General de la República. Eso me parece muy preocupante porque, insisto, parece como que se hacen las cosas en la forma, pero en el fondo lo que necesitamos es que las instituciones y sus funcionarios se crean el trabajo que se requiere hacer, que es, insisto, no estoy prejuzgando, simplemente estoy diciendo que eso te va a llevar a decir, ¿puedo o no puedo aplicar la ley? Pues ¿por qué? Porque todos los partidos políticos hicieron un escrutinio público del tipo de funcionario que soy, y a mí me nombró un poder público que es ajeno al resto de los interesados en los asuntos. Eso me parece que sería lo idóneo. Ojalá que todavía en este tiempo corto que existe en el proceso de designación, los partidos políticos retomen esa línea de decir, bueno, que se escuchen a las mejores propuestas y ojalá sean por consenso, es decir, ojalá no sea para darse gusto unos a otros, ¿no? Claro. Antes de cerrar contigo, tengo que ir con la senadora por alusiones personales. No, no personales, digo por alusiones políticas. No, yo creo que estoy de acuerdo en lo que menciona. ¿Cómo evitar el problema este del cuotismo, que sí, en efecto, es una de las... Las comparecencias son que ahí tienes un antecedente muy importante. ¿Cómo fue el desarrollo de cada una de las personas en las comparecencias? Y entonces en las comparecencias es muy claro quién tiene el perfil y quién no lo tiene, quién tiene conocimiento de la materia y quién no lo tiene, quién se desenvuelve bien y quién pues está... no se le ve capacidad. No se le ve. Entonces yo creo que ese es un primer parámetro importante. Y entonces de ahí seguramente la terna que surja pues tiene que ser en consecuencia. Si no lo es, no nos la acabamos con las organizaciones que están atentísimas de todo lo que hacemos, porque además, que bueno, ese es su papel. Los organizadores están supervisando. ¿Qué es lo que esperan contigo, Óscar? ¿Un Elliot Ness o un fiscal más estándar del Ministerio Público? Pues bueno, ya hubo un Elliot Ness, ¿no? Ya alguien dijo que Calderón era el Elliot Ness de la política mexicana. Yo creo que lo que necesitamos realmente es dejar de ver la corrupción como una conducta torcida que tenga que arreglarse, como un problema de integridad del servidor público, porque bueno, yo creo que los problemas de conducta, los problemas relacionados con la formación son ajenos a la política. La política y la administración pública tendría que fijarse en los vacíos de la ley, en los espacios de oportunidad para cometer actos de corrupción. Entonces,
El sistema tendría que estar trabajado desde un análisis muy amplio de cómo se manejan los recursos públicos, desde el análisis de las propuestas del Ejecutivo para presupuesto de egresos, de ley de ingresos, qué se hace en la discusión, cómo se maneja la ejecución del gasto, cuáles son las transferencias, cómo son las licitaciones. Eso es lo que ustedes van a estar supervisando, viendo de cerca. Eso es algo que nos interesa mucho y nos interesa mucho que haya mucho menos espacios para cometer actos de corrupción, a que haya comisiones éticas y de sistemas de integridad. Muy bien, se nos fue el tiempo volando. Quiero agradecerle a la senadora de la Peña. ¿Sí va a salir en este año ese nombramiento? Yo creo que sí sale en estos días, antes de que termine el periodo. Muchas gracias a la senadora. Muchas gracias a José Luis Vargas, ex fiscal de delitos electorales, abogado y además editorialista, amigo de este programa y de esta casa. Y muchas gracias Óscar, por haber estado con nosotros, Óscar Arredondo de Fundar, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.